Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La sombra del Imperio? Los Stormtroopers imperiales no solo eran los defensores de la paz y los soldados raso que operaban en el campo, porque muchos pensarían que eran soldados sin identidad, sin un nombre o sin una historia. Pero no, en realidad eran personas tan distintas como tú o como yo, que provenían de todas las regiones de la galaxia y que claro, la gran mayoría eran humanos, pero también había algunos otros que venían de especies alienígenas diversas. Pero en realidad, por esa ausencia de identidad sobre quién estaba detrás de la máscara de un Stormtrooper, poco se sabe sobre qué hacían los soldados imperiales en su tiempo libre cuando no estaban aplastando sus blasters, aplastando rebeldes o instaurando el orden imperial. Así que para conocer esto, primero que nada debemos saber que los Stormtroopers quizás tenían uno de los trabajos más difíciles de toda la galaxia, precisamente por la institución que representaban, que era sumamente opresiva, y ellos de igual manera tenían que actuar de una forma déspota, porque precisamente ese era su trabajo, mantener a las masas a raya por medio del uso de la fuerza. Y por esa mala fama que se ganarían, los Stormtroopers obtendrían el temor de los habitantes de la galaxia, y en muchos casos a lo largo y ancho de diversos planetas la población los odiaría, tanto así que si incluso los sentimientos de la población estaban muy a flor de piel, podrían linchar en medio de una revuelta a uno o dos Stormtroopers que se hubieran alejado mucho del resto de su patrulla. Incluso también los Stormtroopers tendrían que soportar los horrores de la guerra y aguantar terribles lesiones en su cuerpo por los disparos de los blasters enemigos, además claro de cuidar al resto de su tropa que estuviera herida e incluso también curarlos para mantenerlos con vida mientras recibían una mejor atención médica, ya sea en un tanque de Bacta, en una sofisticada instalación imperial alejada de la guerra. Así que esto nos pone muy bien en contexto del difícil trabajo que tenían los Stormtroopers, algo que se complicaría mucho más a medida que la guerra civil galáctica tomaba fuerza y que los soldados imperiales tendrían que estar siempre presentes en el campo de batalla, dejando así a sus respectivas familias a un lado. Y esa primero que nada era una de las cosas que más habitualmente hacían los Stormtroopers en su tiempo libre, ponerse en contacto con su familia cuando eran liberados de sus periodos de trabajo para regresar a sus sistemas de origen y pasar así un buen rato de calidad, ya sea con sus padres, esposas, esposos o hijos. Pero desgraciadamente, a medida que la guerra en la galaxia y el conflicto con los rebeldes escalaba, esos periodos de libertad estarían más y más limitados. Es más, un Stormtrooper o un oficial imperial no podría regresar ni renunciar a sus funciones hasta que la guerra acabara, o si no serían considerados traidores al imperio. Así de difícil era la situación en la que estaban. Es más, existían diversas bases secretas custodiadas por los Stormtroopers, como la primera o la segunda estrella de la muerte, donde los soldados no podían estar en contacto con sus familias por el secreto de estado que representaba la ubicación de la estación de batalla, al igual que el potencial riesgo para el imperio. Pero seguro se preguntarán qué otras cosas hacían los Stormtroopers en su tiempo libre. A lo cual debo decirles que la lista es sumamente amplia, pero lo mejor de este nuevo canon lo dejaremos para el final, porque créanme, hay detalles bastante curiosos. Y a ciencia cierta, lo que hacían los Stormtroopers en su tiempo libre dependía de varias cosas, de los gustos particulares del individuo, de la instalación imperial o incluso del sistema planetario donde estaban, ya que no era lo mismo estar recluido en una instalación imperial de alta seguridad como una prisión o la Estrella de la Muerte, o estar en sistemas remotos como Tatooine, donde básicamente había poco que hacer y tenía un clima sumamente hostil. Esto muy a diferencia de mundos desarrollados como Mon Cala o Corellia, donde en uno podrías echarte un chapuzón para refrescarte, a diferencia de lo seco que era Tatooine, o el simple hecho de estar en Corellia, que era un mundo central de la galaxia y sumamente industrial, en el cual podrías encontrar cientos de formas para distraerte, desde bares, clubes nocturnos o centros de apuestas. Así que en este caso, un Stormtrooper podría tener mucha suerte al estar en una instalación imperial de alta calidad como la Estrella de la Muerte, la cual tenía diversas salas de recreación o cuartos comunes donde los soldados se podían distraer por breves periodos, ya que ahí, por medio de la Holonet, los troopers podían ver diversos deportes como las carreras de pod, además ingerir comida de la más alta calidad y también relajarse con alguna que otra bebida espirituosa para olvidarse de las batallas de todos los días. Pero esto sería muy diferente en un planeta que estaba en guerra todo el tiempo, con una rebelión fuerte, como en ciertos periodos del tiempo pasó en Ryloth o en Lothal, porque
que los Stormtroopers ahí tendrían poco tiempo libre, mientras que en mundos tranquilos del borde exterior como lo eran Endor o Tatooine, las distracciones eran prácticamente nulas porque había poco desarrollo en esos planetas y en realidad no había mucho que hacer, salvo, claro, una que otra cantina que visitar en Mos Eisley o la misma raquítica comida que había en esos mundos pobres. Así que si lo pensamos así, los Stormtroopers eran tan distintos como también lo fueron los clones en su guerra, ya que cada uno tenía valores e intereses muy distintos y por ende también tenían formas de distracción sumamente diversas, ya que algunos Stormtroopers destinarían su tiempo libre a mejorar sus armas, limpiarlas y a reparar su equipo o incluso también alguna nave para tenerlos al 100% la próxima vez que se le utilizase en la batalla. Por otra parte, otros Stormtroopers preferirían simplemente relajarse tomando un baño y aprovechar su tiempo libre descansando o durmiendo largas siestas tras lo ajetreado que eran sus jornadas del día a día. Aunque claro, tampoco podían dormir demasiado, ya que eso era visto por el resto del grupo como un signo de debilidad y que bien podría traer un castigo por los oficiales superiores. Sin embargo, había muchos otros soldados de asalto que querían ascender en la cadena de mando. Por ello, entablarían relaciones cercanas con sus superiores para dejar de ser un simple soldado de pie para convertirse en un teniente o en un oficial de mayor rango y también con mejores comodidades en el día a día. Pero también esto requeriría de mucho esfuerzo. Es por eso que los gimnasios de entrenamiento eran fundamentales para que los Stormtroopers estuvieran en forma. Esto, claro, como un requisito básico, aunque muchos soldados aprovecharían sus tiempos libres para hacer todo tipo de ejercicios de flexibilidad y fortaleza para tener con ello mucho mejor desempeño en el campo de batalla por la pesada coraza y armas que llevaban. Y de hecho, esto también sería bastante claro en la serie de Star Wars Rebels, ya que ahí podríamos ver desde la Academia Imperial cómo los cadetes pasaban las más difíciles pruebas físicas para poderse graduar, al igual que un estricto control de conducta militar. De igual manera, esto se repetiría en la Academia Imperial de Vuelo, donde todos los pilotos tendrían que tener miles de horas de vuelo de entrenamiento y una excelente condición física para poder estar listos para entrar en acción. Pero quizás entre las cosas más importantes que hacían los Stormtroopers para matar el tiempo y distraerse un poco eran dos, y la primera de ellas era la gran camaradería y las extensas pláticas que podían tener los soldados entre ellos, ya que si los ponían juntos en guardias por horas y horas o incluso por semanas, esto haría que los soldados comenzaran a distraerse un poco en sus funciones y que comenzaran a platicar sobre su día a día, las cosas que veían mal dentro de su escuadrón y todo tipo de temas que pudieran unir a un par de Stormtroopers que solo querían distraerse un poco de sus aburridas tareas. Como claramente nos mostró la Star Wars original, cuando un par de soldados imperiales platicaban muy tranquilamente junto al rayo tractor de la Estrella de la Muerte, supuestamente custodiándolo, y ahí estarían platicando acerca del nuevo equipo BT-16 que había llegado a la base. Sin embargo, a pesar de que estaban en funciones y que deberían estar en alerta, los Stormtroopers serían poco cuidadosos y permitirían que un Jedi como Obi-Wan Kenobi se introdujera hasta el puesto de control del rayo tractor para apagar su reactor, y con ello el halcón milenario pudiera escapar. Todo porque un par de Stormtroopers no habían desempeñado sus funciones porque estaban simplemente distraídos haciendo en realidad una de las cosas que más les gustaba hacer: platicar entre ellos para simplemente relajarse un rato. Pero eso no lo es todo, ya que también este nuevo canon nos ha dado algunas muestras recientes de cuáles eran otra de las actividades predilectas de los Stormtroopers para pasar el rato incluso estando en funciones, ya que dentro de muchas de las instalaciones imperiales habría grupos de apuestas, algunas que incluso estarían prohibidas. Sin embargo, los juegos de cartas diversas y también el Sabak serían algo sumamente popular entre los cadetes y también los soldados que trabajaban ya en forma como Stormtroopers en el campo. Y esto lo podemos ver al menos en dos ocasiones. Por una parte, en la serie de cómics Throne, cuando el teniente Midran Urodo competiría abiertamente con otros cadetes imperiales en un juego de cartas que no era el Sabak, cuando claramente esta actividad y cualquier tipo de apuestas no estaban permitidas por los oficiales superiores. Sin embargo, esa sería una actividad tras bambalinas que los soldados usarían en sí para distraerse. Pero debo decirles que no solo los cadetes, ya que también en importantes cárceles o instalaciones imperiales los Stormtroopers jugarían cartas abiertamente como una mera forma de pasar el rato en un trabajo que ellos veían como rutinario y aburrido. Y el segundo ejemplo claro de esto lo podríamos ver en la serie de cómics Star Wars de Marvel en el número 47, cuando Luke, Han, Chewie y Leia podrían aturdir sin ningún problema a un grupo de 4 Stormtroopers que custodiaban una
una cárcel importante en Mon Cala. Y esto porque los 4 soldados estaban sumamente entrados en un juego tradicional de póker. Pero debo decirles que este hecho es sumamente revelador y nos trae un cierto guiño con la existencia de la Tierra en esa galaxia muy lejana, Masters. Ya que tras aturdir a esos Stormtroopers, veríamos que las cartas que estaban usando los imperiales para jugar eran tal cual barajas de cartas americanas. Lo cual esto nos habla de cuál populares se habían vuelto esos juegos terrestres en esa galaxia muy lejana. Pero Masters, me gustaría recomendarles un interesante video del canal de Estadio Central, que meramente es una especie de Chumel Torres del fútbol, donde en su último video con un tono cómico nos muestra por qué el Chicharito Hernández está casi a un paso de ir al Mundial de Clubes con las Chivas. En realidad me pareció interesante la nota y lo divertido del canal, por si gustan revisarlo aquí en las pantallas finales, al igual que otras historias sobre la saga de Star Wars que seguro serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.